Anteriormente, mis hermanos, hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas varios asuntos los cuales Lucas nos sitúa. Él nos sitúa en este camino del Señor Jesucristo a Jerusalén, porque había llegado los días de su ascensión. Ahí comenzamos nosotros al finales del capítulo 9 y lo que hemos visto hasta ahora del capítulo 10. Y ahí vimos varias lecciones que son importantes para nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Vimos, por ejemplo, para quienes quieren seguirle, o para quienes no tienen clara su prioridad y el llamado, o quienes tienen dudas en cuanto al llamado del Señor, qué es lo que cuesta seguir a Cristo, qué es lo que Él demanda de sus discípulos, de aquellos que disponen o que son llamados a seguirle. Vimos también varias lecciones en cuanto al servicio, la evangelización y la necesidad de obreros, cuando le envió a los 70 o 72 discípulos en una corta misión. Y a lo último, mis hermanos, hemos estado viendo una lección sobre un mayor gozo que el servicio, mayor gozo que los dones recibidos, el gozo mayor que es la salvación, que es que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Hoy, mis hermanos, vamos a recibir otra lección que es muy importante de parte de nuestro Señor y Maestro, por medio de una parábola. Y ahora que vamos a ver una parábola, mi hermano, no se duerma, presta atención. Esta parábola, mis hermanos, es muy famosa, muy conocida tal vez por todos. Tal vez hasta el no cristiano la conoce. La parábola que se conoce como el buen samaritano. O el samaritano que tuvo compasión. O el samaritano que se comportó como el prójimo. Hay muchos nombres que uno podría ponerles. Ahora, para comprenderla bien, tenemos que conocer el contexto en que el Señor habla esta parábola. Algunos solamente entran a esta parábola sin haber visto el contexto anterior. ¿Por qué el Señor está hablando esta parábola? ¿De qué se trata realmente? ¿No? Y este contexto es importante porque esta parábola solo aparece en el Evangelio de Lucas. Las parábolas son pequeñas historias que de manera figurada, usando imágenes o situaciones de la vida cotidiana, normal, como un sembrador salió a sembrar, o en este caso un hombre bajaba del camino de Jerusalén a Jericó, para explicarnos verdades o principios del reino de Dios, verdades espirituales, lecciones espirituales para nosotros. Ahora, para entender bien una parábola y su significado, es importante que tengamos en cuenta varios asuntos. Primeramente, tener en cuenta el contexto. ¿En qué contexto se da la parábola? Este contexto que vamos a ver hoy, por ejemplo, es la respuesta a un intento de ponerle, digamos, la zancadilla al Señor Jesucristo. Un maestro de la ley o un intérprete de la ley que tiene malas intenciones y quiere saber quién es el prójimo. Entonces, en respuesta a quién es el prójimo, se da esta parábola. Entonces, siempre es importante saber por qué el Señor qué está haciendo el Señor cuando cuenta una parábola. ¿Está enseñando algo? ¿Está respondiendo una pregunta a través de la parábola? ¿Está esclareciendo una enseñanza que acaba de dar? Como vimos en el Sermón del Monte, con una ilustración en forma de parábola. Es importante porque eso nos va a mostrar qué es lo que la parábola significa y nos va a dar un marco de contexto para que no deformemos su significado verdadero, lo que el Señor quiso explicar o responder. También es importante identificar el punto principal o focal de la parábola. ¿Cuántas lecciones principales tiene la parábola? Una sola, mis hermanos. No podemos tomar la parábola y sacarle 5 lecciones diferentes. Así, podemos sacarle aplicaciones diferentes. Pero el significado de la parábola es uno solo, mis hermanos. Y eso siempre es importante entenderlo, para que no diga, como lo explicó el hermano Alberto, significa esto, pero como lo explica otro, significa otra cosa, y como lo explica otro, o como lo entiendo yo, no, mi hermano. El Señor Jesús tuvo una intención. Y es lo que tenemos que identificar en la parábola. Y muy importante, no espiritualizar o alegorizar las parábolas, para que no pierdan su significado. Es muy normal cuando uno lee esta parábola y diga, bueno, el hombre que bajaba de Judea, de Jerusalén a Jericó, es el ser humano. Los ladrones es el diablo que vino para robar, matar y destruir, ¿no? Y lo dejó ahí tirado al ser humano. Y el buen samaritano, es el Señor Jesús, que viene a rescatarnos y paga y el precio para darnos vida. Y algunos dicen incluso, y los 2 denarios es la cena del Señor y es el bautismo, ¿no? Y así a cada cosa le sacamos significado. Eso es alegorizar. No dar un significado como si el Señor Jesús no hubiera querido decir lo que Él realmente dijo, sino otra cosa que hay que entender por medio de la espiritualización o alegoría. Hay que cuidarse de eso.
En la parábola es importante, como decimos, encontrar cuál es el foco, la enseñanza principal, y no tomar cada detalle y sacar de ahí, esto significa esto, esta piedra que estaba en el camino significa esto, cuando cruzó al otro lado significa esto. Entonces, muy importante, mis hermanos, ¿no? Ya con ese entendimiento vamos a estudiar esta parábola, mis hermanos. Pero primero, el contexto, ¿no? Lugar y momento. Y comienzo versículo 25. Dice, aquí cierto intérprete de la ley se levantó. Entonces, ¿cómo introduce Lucas este episodio, esta porción de la palabra? Él dice, aquí. O también puede traducirse, miren, fíjense en esto. No nos dice el lugar, no nos dice que fue después de lo que había pasado anteriormente, ¿no? La lección que le dio a los discípulos que habían regresado a los 70, ¿no? Que les dijo, no se gocen porque los demonios se sujetan, sino porque su nombre está escrito en los cielos. Y luego nos relata que el Señor Jesús se gozó en el Espíritu, porque el Padre estaba revelando a su Hijo, a los niños, a los humildes, aquellos que se disponían, mientras que a los sabios, a los orgullosos se lo ocultaba. No nos dice en qué momento pasó esto que vemos hoy, si fue durante el viaje a Jerusalén o fue antes del viaje a Jerusalén, y aquí lo introdujo tal vez Lucas como una lección que quiere introducir este contexto, pero que no pasó realmente en esta cronología. No sabemos ni en qué ciudad, ni en qué pueblo, no sabemos dónde esto ocurrió, ni en qué momento. La posible conexión entonces de por qué este pasaje se encuentra aquí y no en otro lugar, con el contexto más, la posible conexión es con el contexto más amplio. Acordémonos que el Señor Jesús vino dando varias lecciones a sus discípulos, ¿no? Discípulos que querían que descendiera fuego sobre los samaritanos que no recibieron al Señor Jesús. Lecciones a aquellos que envía a predicar el Evangelio. Lecciones a aquellos discípulos que volvieron de por qué deben gozarse realmente. Entonces hay varias lecciones para los discípulos. Y en ese contexto más amplio o general se introduce esta lección que también es para nosotros los discípulos. Porque aunque aquí hay un personaje que pregunta al Señor Jesús, un intérprete de la ley que vamos a ver ahora, aunque no fue un discípulo, los discípulos y también nosotros hoy aprendemos esta lección escuchando este relato. Ahora, ocasión o razón de por qué se plantea toda esta parábola que se va a dar. ¿Por qué el Señor Jesús va a responder con esta parábola? Y aquí cierto intérprete de la ley se levantó. Tal vez estaba un Señor Jesús enseñando y se levantó este hombre en ese momento. Y para ponerle a prueba, dijo, ¿no? Entonces, la ocasión o por qué el Señor va a tener que responder con la parábola. Entonces, ¿qué fue un intérprete de la ley? En griego, un nómicos. Sería doctor de la ley o abogado, se puede traducir. Era un experto en la ley judía, en cómo aplicarla, sus excepciones, etc. ¿No? Si te hizo tu mujer, puedes divorciarte. Si esto no. Si es Shabbat, si entró el día de reposo, puedes comer esto, según la Biblia, y esto no. Él supuestamente conocía todas las minucias, era un experto en la ley judía. Y normalmente cuando vemos las Escrituras, estos personajes, estos intérpretes de la ley o escribas o maestros de la ley, no se llevaban muy bien con el Señor Jesús. Y como vamos a ver hoy, no era como la excepción. Porque dice que este intérprete de la ley se levantó, pero no para decir, ay, qué buena enseñanza, o que es cierto lo que dices, o que, oh, qué bueno gozarse que Dios está revelando a los humildes, a los pequeños, el reino de los cielos. No, es para ponerle a prueba, ¿no? ¿Qué es eso de poner la prueba? Esa parábola en griego es poner la prueba o tentar. Hizo una pregunta tramposa, con dobles intenciones. Tal vez para hacer quedar mal al Señor, tal vez para cogerle en alguna palabra. No, viste que dijiste eso, pero la ley dice esto. Entonces, que tú estás yendo contra la ley de Moisés. Entonces, él quería atrapar al Señor en sus propias palabras. No tenía una buena intención. Al fin nos presenta a Lucas como alguien que tenía una doble intención al hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de este intérprete de la ley? Ahí en el versículo 25. Él pregunta, hasta una pregunta que podría sonar muy buena, hasta espiritual. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es decir, la vida que no tiene fin, la vida que permanece para siempre, la vida en Dios, la vida de Dios en el hombre. Tal vez, si esto sí hubiera estado en el contexto cronológico anterior, tal vez fue que este maestro de la ley estaba escuchando, o este intérprete de la ley estaba escuchando cuando Jesús dijo, gócense más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. O sea, vida eterna. Tal vez realmente esto él sí lo escuchó
Y quería saber, ¿cómo así? Si esos discípulos, los propios discípulos del Señor Jesús y el propio Señor Jesús no eran conocidos precisamente por ser muy apegados a la ley, según los fariseos y escribas, ¿no? No, tú no guardas el sábado porque sanas en sábado. O tú, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? O ¿por qué tus discípulos están sacando espigas para comer en el día de reposo? Entonces seguramente este hombre de la ley se estuvo presente en ese momento que el Señor Jesús dijo, sus nombres están escritos en los cielos. ¿Cómo así? Si ni tú ni tus discípulos guardan la ley. Voy a preguntarle, voy a hacer una pregunta tramposa. ¿Cómo hago para heredar la vida eterna? A ver qué dice. A ver si sé que hay que guardar la ley de Moisés. Pero realmente lo que acabamos de mencionar, lavarse las manos, desespigar en sábado, ¿no? Eran puras tradiciones de hombres, que ellos habían vuelto leyes. Y tal vez este hombre quería justamente atrapar en eso al Señor Jesús. Tú dices que así se tiene la vida eterna. Pero Moisés dijo, pero la Biblia dice. ¿Y cuál es la respuesta del Señor a esta mala intención a este hombre? En el versículo 26. Y él dijo, miren Señor Jesús cómo es sabio. ¿Qué está escrito? No que dice la tradición, que dicen los ancianos. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? No, el Señor Jesús es sabio. No cae en las trampas de este intérprete de la ley malintencionado. Y no es un ejemplo de qué significa ser astutos como serpientes. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús envía primeramente a los 12? Dice, yo los envío en medio de lobos. Y es aquí que se está comportando como un lobo, ¿no? Buscando, ¿no?, por dónde atacar. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Por tanto, sed astutos como serpientes y mansos como palomas. Y aquí vemos un claro ejemplo que significa eso. El Señor Jesús fue sabio, no dijo voy a decir cualquier cosa. ¿No? Él dijo, pero ¿qué dice la ley? ¿No? Ahora, eso es muy importante, mis hermanos, aprender del ejemplo del Señor. Nosotros, mis hermanos, deberíamos aprender. Porque muchas veces caemos en discusiones vanas, ¿no? En debates. Es bueno debatir, pero hay debates que son vanos. ¿No? Entonces solemos responderle a veces al necio con su necedad. ¿No? Este hombre actuó neciamente, quiso poner una trampa al Señor Jesús. Y no le sigue el juego, ni se pone un debate teológico. Él dice, ¿qué dice la palabra de Dios? Y nosotros deberíamos seguir este ejemplo, mis hermanos. Cuando alguien que no cree en Dios o que se burla del Señor quiere entrar como una discusión sobre el Evangelio, sobre el Señor, y viene con sus filosofías y busca sutilezas según las tradiciones de los hombres, ¿cómo debemos responder nosotros? ¿Con alguna apologética así toda filosófica, el estilo, no sé qué, humano? No es que tal cosa dice tal filósofo, no es que tal cosa, míralo con esta lógica. Deberíamos hacer lo que hace el Señor Jesús, llevar a las personas a la palabra de Dios, a la ley de Dios, ¿no? Porque mi hermano, Dios no quiere responder a la curiosidad de los hombres, a qué piensan ellos o convencerlos filosóficamente. Dios da sus razones en su palabra. Y es ahí donde deberíamos llevar a los hombres, como hace el Señor. El Señor que dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Eso deberíamos hacer nosotros. Y eso hizo el Señor. ¿Por qué? Este era un intérprete de la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Le pregunta el Señor. ¿Qué lees en ella? Tú que eres intérprete de la ley, tú que la conoces, ¿qué dice en ella? Y como el Señor le voltea la pregunta. Y la respuesta del intérprete de la ley es muy interesante. Respondiendo, él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Si mi traducción difiere un poco de la suya es porque es Biblia de las Américas, ¿bien? Entonces, sígame ahí. Entonces dice que hay que amar al Señor, primeramente a Dios, podemos resumirlo, y al prójimo como a uno mismo. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor lo elogia. Le dice entonces Jesús, has respondido correctamente. Entonces, primeramente el Señor reconoce que la respuesta es correcta. Eso es lo que decía o lo que dice la ley. Respondió correctamente. Él había citado de una manera resumida Deuteronomio 6:5, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y Levíticos 19:18 que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, él había resumido la ley, porque la ley se resume en estos dos asuntos, mis hermanos. Podemos decir que la ley
toda la ley, todos los mandamientos de Dios se pueden resumir en dos categorías. Una categoría que es vertical y una que es horizontal. La ley es vertical porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Entonces, primeramente al Señor. El amor primeramente es a Dios. Pero también hay una relación con los hombres que tienen esa relación con Dios. Una relación horizontal con las personas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, esa es la ley, es correcto. Y luego miren cómo le responde, haz esto y vivirás. ¿No? Esa es la ley, con Dios, con el prójimo. Bueno, qué bueno que la conoces, qué bueno que sabes que la Biblia dice eso. Ahora el Señor le dice, ¿quieres tener la vida eterna? Eso es lo que hay que hacer, haz esto y vivirás. Y el Señor justamente que está haciendo lo mismo que Él, citando la ley. ¿Dónde dice la Biblia, haz esto y vivirás? En en Levíticos 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús también dice, mira, yo conozco la ley. La ley dice que si tú la guardas, si amas a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, si lo puedes cumplir, así puedes heredar la vida eterna. Pero ahora el intérprete de la ley no tiene opción. Pues el Señor Jesús lo acaba de poner en evidencia. ¿Qué es la vida eterna? Tienes que guardar la ley y vivirás. Entonces, como que no se justificara. Tal vez porque conocía su corazón. Miren cómo responde este intérprete de la ley para justificarse. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, porque en algo de esto estaba errando o pecando, y al parecer más que nada contra su prójimo, él dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién es que tengo que amar como a mí mismo? Tal vez porque no amaba a los demás como a sí mismo, justamente. Ahora, ¿por qué quería justificarse, mis hermanos? El pacto mosaico, el pacto del Sinaí, que vimos ahí que si el hombre cumple estas leyes, por ella vivirá. Si alguno hubiera podido guardarlo, si alguien pudiera guardarlo, la Biblia dice, el Señor asegura, como leímos, porque dice, yo soy el Señor, si lo cumples vivirás, yo soy el Señor. Si realmente pudiéramos vivirlo, podríamos tener la vida eterna por medio de la justicia, que es por la ley. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia dice que nadie guarda la ley. El Señor Jesús dice, haz esto y vivirás. Y este hombre enseguida fue consciente de que no la estaba guardando. Por eso quiso justificarse. Nadie puede justificarse por las obras de la ley. O sea, el Señor Jesús nos está enseñando aquí salvación por obras. Que alguno podría pensar eso. Es que haz esto y vivirás. ¿Sabes? Que guardar el Shabbat, hay que dejar de comer cerdo, hay que hacer esto y viviré. Pero no, también la Biblia dice no matarás, no odiarás, no mentirás, ¿no? Todo lo que dice la Biblia, ¿lo cumplimos? ¿No? El hombre no puede cumplirlo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si tú veas lo mismo, si tú quieres guardar la ley, ¿qué vas a descubrir? Que no la guardas, que no puedes tener vida eterna por ella. O sea, el Señor Jesús está usando la ley para dirigirlo a que vea su condición, y él ve su condición, y por eso se quiere justificar. Quería justificarse porque la ley lo acusaba en su relación con su prójimo. Entonces él pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién debo amar? ¿A mi prójimo? ¿Quién es? ¿Solo mi familia? ¿Solo mis amigos? ¿Solo los que me aman? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta que hace este hombre. En este contexto y por esta pregunta, mis hermanos, viene ahora el Señor con una parábola. Entonces ahí vemos el contexto de la parábola para entenderla, para enseñarnos quién es nuestro prójimo. Entonces esta parábola es en respuesta a esta pregunta de este hombre que quiere justificarse, dándose cuenta que es pecador y que no puede salvarse por la ley. ¿Quién es mi prójimo? Vamos a ver entonces, ahora sí, con este entendimiento la parábola. Versículo 30. Respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Entonces es el contexto de la parábola. Un hombre, un asunto normal, un asunto cotidiano, bajaba de Jerusalén y por el camino unos ladrones lo asaltaron y lo dejaron tan mal herido que quedó
medio muerto. Ahora, en esta época, mis hermanos, esto era algo muy conocido, muy común. Las emboscadas de los ladrones en los caminos entre las ciudades era pan de cada día, lastimosamente. No por nada las ciudades eran amuralladas, mis hermanos. No solo por los ejércitos que podían invadir, sino también por los ladrones. Ahora, Jericó quedaba a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén estaba como 800 metros sobre el mar y Jericó bajándose el mar muerto 400 metros por debajo del nivel del mar. Había que bajar bastante en esos 27 kilómetros. 1200 metros prácticamente. Y aquí en estos caminos eran muy peligrosos. Era normal que en Jericó por el camino hubieran fortalezas de vándalos y ladrones que asaltaran a las personas y las mataran. Entonces era algo muy, muy normal en aquel tiempo. Y aquí en esta historia empezamos a ver los personajes y lo que acontece con este hombre. El primer personaje, o los primeros personajes que interactúan con este hombre que va bajando del camino a Jerusalén, a Jericó, se nos dice que son unos ladrones. Entonces un hombre seguramente judío fue despojado, robado, golpeado, y golpeado hasta tal punto que dice el adjetivo griego ahí, dejado medio muerto, agonizante, por estos dos ladrones. ¿Ellos mostraron amor por el prójimo? ¿Estos personajes? No. Tal vez fueron judíos que robaron y casi matan a otro judío. O tal vez eran extranjeros. Pero estos amaban más los bienes del prójimo que al prójimo, ¿no? Amaban los bienes del prójimo como a ellos mismos, pero no amaban a su prójimo como a sí mismos. Como dice Hernández Díaz López aquí en este pasaje, lo mío es mío y lo tuyo es mío también. Así esa era la filosofía acerca del prójimo. Lo mío es mío y lo del prójimo también es mío. Mis hermanos, y esto es muy triste. Y esto que vemos en esta parábola podemos aplicarlo también en nuestras vidas. La triste realidad del mundo en que vivimos que nos muestra que el hombre sin Dios está dispuesto a hacer tal daño a su prójimo que es capaz aún de robar, matar, abusar, esclavizar, engañar. Es parte de lo que el hombre hace a sus semejantes y cosas peores. Y esto nos lleva al conflicto de la parábola, mis hermanos. ¿Quién socorrerá a este hombre? Este hombre que acaba de ser robado, que acaba de ser despojado, dejado medio muerto. ¿Quién lo socorrerá? ¿Quién se mostrará como su prójimo? ¿Quién demostrará comportarse de esta manera? Y aparece aquí el segundo personaje, el sacerdote. ¿Y qué es el sacerdote? Era un sacerdote de Dios que debía enseñar al pueblo la ley y la conocía bien como este intérprete de la ley. Que presentaba los sacrificios delante de Dios, tenía un papel mediador entre Dios y el pueblo. Sacrificaba por los pecados del pueblo, oraba por el pueblo, presentaba el incienso delante de Dios, entraba al lugar santísimo con el sacrificio expiatorio. Este es el hombre que aparece aquí, este segundo personaje. ¿Y qué fe nos dice acerca de él? Por casualidad, cierto sacerdote, tal vez que fue a Jerusalén a cumplir su ministerio, bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. ¿Cómo reaccionó este sacerdote que conocía la ley, que era mediador entre Dios y el pueblo, que conocía la palabra de Dios? Su reacción fue ignorarlo, indiferencia. Lo dejó tirado y siguió su camino. Y antes de entrar más a fondo, hay otro personaje que se parece mucho al tercer personaje, el levita. Que era un levita, uno que ayudaba al sacerdote, que también tenía que conocer bien las leyes, que ayudaba asistía al sacerdote en los asuntos logísticos, en los asuntos administrativos del templo. Era como un diácono de aquella época. Y que supuestamente también tenía que conocer bien la ley, la palabra de Dios. ¿Y cómo actuó? Dice, del mismo modo también, un levita cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Entonces, la reacción del levita fue igual que la del sacerdote. También ignoró la necesidad de este prójimo herido. Fue también indiferente. Lo dejó allí tirado, casi muerto, y siguió su camino. Muy triste. Muy seguramente, pues alguno podría pensar, tal vez fuera la razón, ellos tenían miedo de caer en impureza ritual. Porque un sacerdote, un levita que se viene en el templo, no podían tocar ni un muerto, ni tampoco podían tocar sangre, porque inmediatamente quedaban impuros ritualmente para participar. Tal vez ellos lo vieron ahí y dijeron, ay no, ahí si lo ensucio, si me ensucio, no, ya no puedo ofrecer los sacrificios, ya no puedo el siguiente día festivo presentar el sacrificio, no puedo entrar al templo, no puedo esto, etcétera.
Entonces dijeron, entonces amaban tanto su proceso ritual que no estaban dispuestos a ensuciarse para ayudar al prójimo. Tal vez pudiera ser incluso que tuvieran miedo y dijeran, ¿y si están los ladrones todavía por ahí y lo están ufando de carnada? Ay no, yo mejor lo dejo ahí muerto y sigo mi camino, eso no es mi problema. O tal vez pensaban, no, el que viene detrás de mí seguro lo ayuda. Pasó el sacerdote y venía detrás del levita y también lo vio, dijo, no, que lo ayude otro, y también siguió su camino. Muy triste. Estos hombres se amaron a sí mismos. Acá también dice Hernández Díaz López, la filosofía de estos hombres era como, lo mío es mío y lo suyo es suyo, su problema. Ese no es mi problema. Y siguieron su camino. Hasta aquí, mis hermanos, la enseñanza es muy clara. Los dos hombres que se suponía servían a Dios, conocían la palabra de Dios, vieron a este hombre que hasta podía ser que el día anterior, ese mismo día temprano, estuvo en el templo con ellos. Tal vez el levita recibió el sacrificio de parte de este hombre, el sacerdote lo sacrificó, extendió sus manos, hizo la bendición sacerdotal, bendiciendo al pueblo, incluyendo a este hombre. Y ahí todo bien con este hombre, pero cuando se lo encuentra más tarde en una situación de necesidad, ahí ya no lo conocieron más. Ya no le dijeron ese saludo, shalom, paz, no. Él verá, pobrecito, seguro que hizo algo mal, o se lo merecía, tal vez pensarían. Entonces yo mirarlo herido, casi muerto, lo ignoraron y siguieron sus caminos. Hermano, esta parábola claramente descubría el corazón de este intérprete de la ley, ¿no? ¿Quién es mi prójimo? El sacerdote y el levita, al parecer, habían pensado igual que él. ¿Será ese mi prójimo que está tirado ahí? Yo creo que no. Y siguieron su camino. Aquí queda descubierto ese hombre religioso, que aunque conoce la ley, conoce la palabra de Dios, busca justificarse a sí mismo para no practicarla. Especialmente hacia su prójimo. Busca justificar sus pecados o su negligencia o su actitud hacia sus semejantes. Ese hombre que conoce la voluntad de Dios, conoce que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, pero ignora a su prójimo y su necesidad. Ellos se justificaron a sí mismos, tal vez como hacemos muchos de nosotros en nuestro diario vivir, cuando vemos a nuestro prójimo que necesita ayuda. Seguro, como decíamos, él pensaría, si está así de mal, es que algo hizo, seguro se metió con la gente equivocada y por eso lo dejaron tirado. Seguro se lo merece. Seguro es un castigo de Dios. Dicen en algunos lugares que si ven alguna calamidad financiera o de salud, dicen, seguro que está en pecado, ¿no? En nuestros días también pasa eso. O tal vez como los amigos de Job. Algo hiciste y por eso la mano de Dios está sobre ti. Y Job no había hecho nada, ¿no? Y todos sus amigos ahí acusándolo. Seguro es que algo habrás dicho, seguro blasfemaste contra Dios, algún pecado, seguro no extendiste tu mano a la viuda, no socorriste al extranjero, ¿no? Todo lo que los amigos de Job lo acusan injustamente. A veces somos así nos justificamos, ¿para qué? Para no ayudar a nuestro prójimo. Muchos vemos la necesidad y pensamos tal vez como estos hombres pensaron, que otro lo ayude, yo seguiré mi camino. O tal vez pensaron, la palabra de Dios dice, pero que eso lo haga otro cristiano por ahí, otro hijo de Dios, que lo ayude. Hay mucha gente que ayude. No hace falta que yo lo ayude. Tanta gente que ayuda a otros. Seguro uno de ellos lo va a ayudar. Y siguieron. O no es mi asunto, no es mi problema. ¿Cuántas razones para justificarnos, no? Para no socorrer a nuestro prójimo. Así muchas veces nuestro corazón duro, enceguecido, conocedor de la palabra, pero vano en la práctica. Sin fruto de amor por el prójimo. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos que hay que amar al prójimo como nosotros mismos y decimos amén, pero no lo practicamos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nuestras bocas dicen, te amo a nuestro hermano, te amo en el amor del Señor, pero a veces se queda solamente en palabras y cuando llega el momento no hay amor? ¿Cuántas veces decimos a nuestra familia, nuestros familiares, ¿no? Te amo, pero no practicamos ese amor, ese sacrificio, esa negación, ese ayudar a otros? ¿Y cuál es el desenlace de esta parábola, mis hermanos? Menos mal no acaba ahí, con estos dos personajes. Ahora aparece el cuarto personaje, el samaritano. Y es importante entender para que entendamos el contexto. ¿Quién era un samaritano?
Eran descendientes de las 10 tribus del norte que se separaron en la época del hijo de Salomón, ¿no? Roboán y Jeroboán. Se dividieron el reino en dos. Por el pecado de Salomón, Dios lo dividió. 10 tribus quedaron al norte con Jeroboán, y con Roboán, el hijo de Salomón, quedaron 2 tribus. Y también los levitas y sacerdotes. Entonces, de aquel tiempo surgió una enemistad, porque el reino del norte cada vez se corrompía más en pos de los ídolos. Y después también Judá se corrompió. Entonces, el reino del norte fue llevado en cautiverio por los asirios, pero ellos dejaron un remanente de las 10 tribus que se mezclaron con otros pueblos paganos que fueron introducidos en la zona por el imperio asirio. Entonces, para los judíos, ellos eran gente impura, medio judíos mestizos mezclados, por así decirlo, con una religión medio pagana, que además ellos no tenían la Biblia completa. Los samaritanos solamente tienen el Pentateuco hasta el día de hoy. Por eso los judíos lo llaman los Carraín o los Shombronín, los que guardan solamente esos 5 libros. Ellos, como no estuvieron en el reino de Judá, pues no tuvieron acceso a los profetas, ni a todas las promesas del Mesías, ¿no? A todos los profetas menores y mayores, no tuvieron acceso a ellos. Entonces ellos quedaron solamente con el Pentateuco. También tienen la palabra de Dios, o sea, ellos conocían la ley de Dios, pero solamente los primeros 5 libros. Entonces los judíos tenían un mayor conocimiento. Entonces no se llevaban bien entre sí. Aun cuando el pueblo de Judá volvió de la cautividad, cuando leímos, ¿se acuerdan el libro de Nehemías? ¿Se acuerdan Tobías, Sanbalat y compañía? Ellos eran samaritanos que querían poner tropiezo a la reconstrucción del templo. Entonces todavía quedaron más enemistados los judíos en esta época del Señor Jesús con los samaritanos. Entonces ese es el contexto. Los samaritanos y los judíos no eran amigos, eran prácticamente enemigos, o apenas se toleraban. Entonces acuérdense que al Señor Jesús no lo quisieron recibir los samaritanos, hace unos días que estudiamos, porque iba camino a Jerusalén. No, tú solo con los judíos. Y no lo quisieron recibir. Entonces, ¿cómo fue la reacción de este samaritano? Que no se llevaba también con los judíos. ¿Cómo reaccionó con este prójimo judío? Lo primero que vemos es que tuvo compasión. Pero cierto samaritano que iba de viaje, llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, no pasó de largo. Tuvo compasión. ¿Qué es compasión? Es ponerse en el lugar del otro, en su sufrimiento, en su calamidad, en su necesidad, en su problema. ¿No es acaso, mis hermanos, amar eso al prójimo como uno mismo? Si yo estuviera en esa situación, si yo estuviera en ese problema, yo quisiera ser ayudado, yo quisiera ser socorrido, entonces yo también voy a socorrer, también voy a ayudar, también yo estuviera ahí sin tener que comer, quisiera que me den. Veo a alguien que no tiene para comer, pues le doy. Eso es compasión. Así como yo quisiera ser ayudado, ayudar a mi prójimo, así como deseo ser amado. ¿No queremos que nos amen acaso? Pues debemos también nosotros amar a los otros. Y así los debemos amar y así los debemos tratar como queremos ser tratados. ¿Y cómo él mostró compasión? Dijo, ay, tengo compasión en mi corazón, y siguió caminando, ¿no? No fue un sentimiento ya, fue algo práctico. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramó aceite y vino sobre ellas. Entonces, ¿qué hizo? Atendió sus heridas primeramente, lo vendó, le derramó aceite y vino, que para nosotros suena como algo raro. O sea, yo derramo alcohol, yo derramo, ¿no?, algún antiséptico, pero ¿quién derrama aceite y vino? Bueno, en aquella época mis hermanos no tenían lo que tenemos hoy en día. Eso es lo que se aplicaba a las heridas para mantenerlas suaves, digamos, para que no se secaran y dolieran, y el vino también para desinfectar. Entonces hizo un tratamiento de las heridas de este hombre, ¿no? Así mostró compasión, atendió sus heridas, como él hubiera querido que tenían sus heridas si le hubiera pasado lo mismo. ¿Qué más hizo? Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Dice, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. O sea, lo sacó del camino, lo sacó del peligro. No dijo, ya curé sus heridas, hay que se levante y vea cómo llega al siguiente pueblo. No, se bajó tal vez de su asno o de su caballo y lo montó, ¿no? Se incomodó para ayudarlo, para sacarlo del lugar de peligro bajo el sol. Lo cuidó, o del frío de la noche. También lo cuidó, seguramente cambiando el vendaje, echando más vino, más aceite en sus heridas. Seguramente le dio de comer, le dio de beber. Lo ayudó, eso sí que lo cuidó. Y no solo eso, dice también que cubrió los gastos. Miren lo que dice ahí. Al día siguiente, versículo 35, o sea, ya había pagado esa noche en el mesón, sacando 2 denarios. ¿Qué son 2 denarios? 2 días de trabajo de un trabajador, de un jornalero de aquella época. Y se los dio al mesonero y dijo,
cuídalo. Entonces, que vemos que él puso él pagó, él sacó de sus recursos para ayudar a su prójimo. Gastó de sí mismo para que tuviera techo, para que tuviera una cama y para que alguien lo cuidara y siguiera curando sus heridas, por lo menos los 2 días siguientes. ¿Y qué más vemos? Y se comprometió a pagar si había algún excedente o alguna otra necesidad. Y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. No solamente, él pudo haber dicho, yo ya hice suficiente. O sea, lo saqué del camino, de vender las heridas, gasté aceite, vino, 2 días de sueldo. Ya, no, hay que otro lo ayude. Ya hice mi parte, mi granito de arena, que otro haga el resto. No, él dijo, parece que solía pasar por ese camino. Entonces dijo, cuando yo vuelva, si se gastó más, tuvo que estar más días ahí, tuviste que cuidarlo más días, yo te lo pago cuando pase. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor describe claramente. Si el otro era un hombre religioso que conoce la palabra de Dios pero no la practica, acá Dios con este samaritano, mis hermanos, alguien que era rechazado por los judíos, nos muestra cómo él toma a un judío que lo rechazaba en su calamidad para cuidarle, curarle, proveerle. Un hombre que aunque tal vez no conocía tanto la ley como un judío, como los sacerdotes, como los levitas o los judíos normales, él conocía algo de la ley, que allá en Levítico decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le guardarás rencor. No le podría guardar el rencor porque es judío y tenemos pelea con ellos. No guardarás, como leímos antes, no guardarás rencor al hijo de tu pueblo. Lo amarás como a ti mismo. Y esto último, que él conocía, él sí lo practicó, aunque conocía menos que a los sacerdotes y levitas. Entonces, mis hermanos, es muy importante, ahora no solamente la parábola, y vemos cómo termina esa historia, pero ¿cuál es la lección del Señor Jesús acerca del amor al prójimo? Ahí en el versículo 36, al terminar la parábola, el Señor trae una pregunta. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser el prójimo de que cayó en manos de los salteadores? Miren que no pregunta quién fue el prójimo. Está diciendo, todos eran prójimos, pero ¿quién demostró? ¿Quién se comportó como prójimo? El asunto no era quién es, sino quién se comporta y reconoce que el otro, que es su semejante, es su prójimo. ¿Quién se comportó como el prójimo? ¿No? Porque todos eran prójimos ahí. El sacerdote también era prójimo, el levita era prójimo. Los ladrones también eran prójimos de este hombre. Pero ¿quién se comportó como prójimo? ¿Cuál fue la respuesta? Y él dijo, el que tuvo misericordia o compasión de él. Y le dijo Jesús, ve. No, se ponen con la ley, ve y hazlo. No, ve y haz tú lo mismo. Entonces, por medio de la parábola quedó claro que el intérprete de la ley, que realmente, para él quedó claro que el que practica la ley realmente, que ama a su prójimo, no sabes de la gente que conoce tanto la ley de Dios como el sacerdote o levita, sino este extranjero, este samaritano. Quedó claro quién es el prójimo. El que tuvo misericordia, el que tuvo compasión y se puso en lugar de la necesidad del desventurado, el que ve la necesidad del semejante y lo ayuda, el que ve la calamidad de otro y se pone en su lugar y le socorre. Entonces, mis hermanos, ¿quién es el prójimo? Acá el Señor, acá dice Hernández Díaz López, acá el Señor cambia la pregunta. Él la reformula. La pregunta es, ¿para quién necesitas tornarte prójimo? Más bien, como este hombre se tornó el prójimo para este hombre. En respuesta a cualquier persona, a cualquier necesidad que tenga. ¿Cómo nosotros vamos a tornarnos en el prójimo de alguien? Es la pregunta que aquí plantea el Señor. ¿Quién se mostró como prójimo? ¿Cómo tú puedes mostrarte prójimo cuando ves a alguien como este samaritano vio a este hombre y lo socorrió? Y como decíamos, al final dice, ve y haz tú lo mismo. El manda al intérprete de la ley a hacer lo mismo. Es decir, ve y muestra misericordia, muestra compasión con quien la necesite. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Ahora, mi hermano, esta es una muy bonita enseñanza de quién es el prójimo y cómo podemos tornarnos el prójimo de alguien. Y ese ve y haz tú lo mismo ahora es un imperativo que también debería afectarnos a nosotros. Nosotros, mis hermanos, deberíamos ir y hacer lo mismo. Lo mismo que en esta parábola. Pero, y es muy importante entenderlo, mis hermanos, que al final Jesús cuando dice, ve y haz tú lo mismo, Él lo puede decir con autoridad. ¿Por qué? Porque al final Jesús también mostró este mismo amor por nosotros. El ejemplo del amor de Cristo por los demás, mis hermanos, es el mayor ejemplo de amor al prójimo. Como decíamos, no podemos espiritualizar esta parábola y poner al final Jesús ahí. Pero si la tomamos como ilustración, podemos decir que al final Jesús sí nos amó de esa manera. El Señor Jesús vio nuestra miseria, nos vio en el pecado, nos vio camino al infierno. Él pudo haber dicho, problema de ellos. ¿Quién mandó allá que Adán iba a pecar, ni ahora que todos ellos hayan pecado y fueran destituidos de la gloria de Dios? Yo les dije, cojan la vida, les di mi ley. Dios puede haber dicho, y no la cumplen. Para el infierno todos, se lo merecen. ¿Pero qué? Él vio nuestra triste condición y tuvo compasión de nosotros. El Señor Jesús bajó del cielo, se hizo hombre, padeció, después de una vida perfecta, padeció hasta la muerte y muerte de cruz, y se levantó los muertos para que por su vida fuéramos sanados, fuéramos limpiados, fuéramos reconciliados con Dios. Como vimos el otro día en Efesios, y Él os dio vida. Él nos dio vida por medio de su muerte y resurrección, mis hermanos, por su sacrificio. El ejemplo del Señor Jesús es el mayor ejemplo de amor al prójimo. Y no lo hizo por sus amigos, no lo hizo por un familiar, por alguien que quería mucho. Lo hizo por sus enemigos. Los enemigos de Dios, por nosotros. Entonces, mis hermanos, la ley, como decíamos, nos muestra que amamos muy poco al prójimo. Pero, mis hermanos, aunque no podemos amar al prójimo por querer cumplir la ley, ahora que estamos en Cristo sí podemos amar al prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué Jesús dijo, ve a este hombre, ve y haz tú lo mismo? Porque otra vez, Él sabía que este hombre no podía hacerlo. Así como dijo, ve y guarda la ley. Él no podía hacerlo. Se quiso justificar. Ahora, ve y ama a tu prójimo. ¿Este hombre iba a tener éxito? No. Iba a fracasar. Porque, mis hermanos, nosotros no podemos amar a los demás como a nosotros mismos si la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, primeramente no ha operado en nuestros corazones. O sea, si no conocemos a Dios, no podemos vivir esto. Pero si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros sí podemos amar a los demás. Con el amor de Dios, no con el nuestro que es malo y le hace daño a los demás, sino con el amor de Dios. Pero tal vez alguno se pregunte, como este maestro de la ley, o este intérprete de la ley, ¿pero quién es mi prójimo? ¿O debo amar a todos mis prójimos por igual? ¿O de qué manera debo amar a mi prójimo? Hay muchas preguntas. Tal vez queremos justificarnos. Y por eso quiero terminar con 3 aplicaciones para ampliar este panorama. Porque si solamente tomamos aquí, en este contexto puede quedar muy reducido lo que es el amor al prójimo. Pero el resto de las escrituras pueden enriquecer nuestro entendimiento. Entonces, primeramente, el amor al prójimo en general. Esta parábola y su ejemplo, y la palabra del Señor, y el ejemplo del Señor, mis hermanos, nos muestra que hay que amar ¿a cuántos hombres? A todos los seres humanos. Nuestro amor por el prójimo no debería estar limitado, por ejemplo, por religión. Que si no cree lo mismo que yo, entonces no debo amarlo. El samaritano y el judío, aunque tenían una raíz en la religión, querían cosas diferentes. Por los samaritanos se había vuelto idólatra. Y este idólatra ayudó al que conocía al Dios verdadero. Cuando los otros que supuestamente conocían al Dios verdadero, como el sacerdote y el levita, no lo ayudaron. Eran de la misma religión. Pero un hombre de una religión diferente ve a este hombre y lo socorre. Mis hermanos, la ley de Dios de amar al prójimo es a todo el mundo. No solo para cristianos o entre cristianos. Que si no es cristiano no es mi prójimo, no es mi hermano, entonces no le debo amor. Porque algunos lo entienden así. El amor al prójimo es a mi hermano en Cristo. Los demás, ellos verán. No, mis hermanos. Así no es. Tampoco por nacionalidad. Nuevamente los samaritanos y los judíos diferían en nacionalidad. Uno era del reino del norte, otro del reino del sur. Y se habían dividido hace muchos siglos, llegando a ser naciones en enemistad, naciones diferentes.
Sin embargo, en esta parábola, este samaritano despreciado por los judíos socorre a alguien de una nacionalidad que incluso es enemiga de ellos. Y nosotros también tenemos que amar al prójimo, mis hermanos, sin importar su nacionalidad, sin importar de dónde venga. Ahora en Colombia está acosando bastante a muchos, y uno escucha estas palabras despectivas hasta de hermanos hacia los venezolanos que están viniendo. Sin duda entre ellos hay gente que no practica los buenos modales y el bien al prójimo. Hay ladrones como también los que vimos ahí en la parábola. Pero no hay que llevarnos a la xenofobia o a odiar a nuestro prójimo que viene de otro país o que viene de algún lugar. No, que si viene de un país musulmán, cuidado que de repente se estalla, ¿no? Entonces empezamos a inventar estereotipos y a buscar, a justificarnos cómo no amar al prójimo. No es que a ese tipo de personas no se los puede amar, hermano Alberto, es que allá en ese país son bárbaros. En la época de Jesús pasaba lo mismo. Los romanos pensaban que todo el mundo era bárbaros. Los judíos pensaban que todos eran bárbaros y perros, ¿no? Nosotros no podemos caer en lo mismo, mis hermanos. La nacionalidad no puede limitar nuestro amor por los demás, mis hermanos. Hay que mostrar amor por todas las personas, independientemente si son pecadores y rechazan al Dios verdadero. ¿No dice acaso en Mateo 5:45 en el Sermón del Monte: vuestro Padre que está en los cielos, Él hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos? O sea, Dios muestra un amor, una gracia general por todo o común por todos los hombres. Dios muestra esa gracia a los pecadores y su amor por todas sus criaturas. Entonces nosotros también tenemos que hacerlo porque Dios también lo hace, mis hermanos. Él nos da el ejemplo. Entonces tenemos que amar, mis hermanos, a nuestras esposas, a nuestro prójimo más cercano, a los que estamos casados, a nuestros esposos. Si somos solteros, ¿a quién? A nuestros padres, mis hermanos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Debemos amar a nuestros hijos. Debemos amar a todos los hombres, o sea, a todos. Debe haber un amor general por todos nuestros prójimos. Y tenemos que mostrar ese amor de manera práctica, mis hermanos. Si vemos a nuestro prójimo en necesidad, no deberíamos pasar por el lado, como si nada, como los que vimos hoy, como el sacerdote y el levita. Si es inconverso, deberíamos predicarle el evangelio, pues es la primera y mayor necesidad que todo ser humano tiene, porque va camino al infierno y a la condenación eterna. No deberíamos callar cuando vemos a alguien que no conoce a Cristo y que nunca escuchó el evangelio. Deberíamos procurar predicárselo. Si tiene necesidad, mis hermanos, una necesidad verdadera, porque no todo es necesidad, es que no tiene un celular, pobrecito, no. Necesidades verdaderas. Vemos a nuestro prójimo, no tiene que comer, no tiene que vestir, deberíamos vestirlo, deberíamos darle que comer, ver cómo ayudarle, tener compasión, practicando la justicia, no robando, ni mintiendo, ni defraudando, ni pleiteando con nuestro prójimo, como dice Romanos 13:9, porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo amar al prójimo? Pues haciéndole el bien y no haciéndole el mal. Esa es manera práctica. Porque necesitamos llevarnos cosas prácticas, mis hermanos. Segundo, amor por los hermanos en Cristo. No es que hay que amar a todo el mundo, sí, pero hermanos, no hay que, digamos, yo no amo a mi esposa como lo ama usted, ¿no? Hay diferencias en el amor, aunque hay que amar a todo el prójimo, hay diferentes tipos de relaciones. Tiene que haber un amor general y compasivo por todos los hombres, pero hay un amor diferente, magnificado en el ámbito de la iglesia. A tal punto que la Biblia sí dice que el que no ama a su hermano, hasta podemos dudar que es creyente. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque somos religiosos, no, porque amamos a los hermanos. No porque conocemos mucho la palabra solamente, porque la practicamos, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿A qué se refiere en el contexto de los hermanos? Si alguien no ama a los demás cristianos, uno puede dudar que sea cristiano. Esa persona también. No solo eso, la Biblia nos manda un mandamiento que no manda con todos los prójimos, pero que sí manda con los cristianos. Amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Entonces, ese mandamiento magnificado en el entorno de la iglesia. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, no como ustedes mismos. No, acá es diferente. Como yo les he amado,
que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis este amor los unos por los otros. Entonces el Señor Jesús nos manda un mandamiento mayor que amar como a mí mismo. Amar como Cristo me amó. ¿No ven cómo está magnificado el mandamiento para los cristianos entre cristianos? No dijo amen todo el mundo como yo amé al mundo. Ámense ustedes unos a los otros como yo les he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Dio su vida por nosotros. Nos limpió de nuestros pecados. Yo pensaba, ¿cómo amó el Señor Jesús? Yo pensaba, el Señor Jesús, no hay una persona en la Biblia que haya venido a pedirle sanidad y no lo haya sanado. Algún leproso que dijo, Señor, límpiame de la lepra, y Jesús no lo haya limpiado. ¿No? Algún muerto que alguno pidiera que lo resucitara y Jesús no lo hiciera. Jesús siempre atendió las necesidades de los demás. Y Jesús sació nuestra mayor necesidad, la de salvación y vida eterna. Así nos amó el Señor. ¿Cómo no deberíamos amar nosotros unos a los otros? En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo les he amado. Versículo 17, esto les mando, que se amen unos a otros. Entonces, el Señor es enfático. Lo repite una y otra vez, ámense unos a otros, como yo los he amado. Es un mandamiento, no es una opción. El amarnos unos a otros. El amor que nos debemos unos a otros para ser hermanos en Cristo es el mayor amor. El amor que Cristo mismo nos tiene. Entonces, cuando esté peleado con su hermano, acuérdese, pero así como Cristo me ama, yo debo amarlo. Y Cristo me perdonó, entonces yo debo perdonarlo. Debo ayudarlo porque Cristo me ayuda. ¿No? Debo amar a mi prójimo, un amor práctico. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que sentimos muy bonito, en el corazón. En palabras bonitas, la paz del Señor. ¿No? ¿En qué conocemos el amor? En que Él puso su vida por nosotros. Entonces, ¿qué? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, responde Juan. Así hay que amar al prójimo. Si Jesús dio su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Hasta ese punto. ¿Hasta qué punto hay que amar a mi prójimo? O si es tu hermano en Cristo, hasta el punto de dar tu vida. Tremendo, ¿no? Con nadie más pide eso. Aparte de que con eso también lo pide con la esposa, ¿no? Que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Algunos se olvidan de este versículo y dicen que solo a la esposa, pero acá también dice a los hermanos. O sea, me queda la vida por los hermanos, no solo por la esposa. O sea, que también se aplica a los solteros. Que decía, yo tengo esposa, yo tengo que dar mi vida como Cristo por su iglesia, porque no estoy casado. No, por los hermanos. ¿Se da cuenta? Incluye a todos. Más adelante dice en el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morir el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que ama a su hermano como Cristo nos amó? Hijos, no amemos de palabra, ¿no? Como estos sacerdotes y levitas, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si veo a mi hermano en necesidad, ¿cómo voy a cerrar mi corazón? Si veo a un hermano en Cristo en calamidad, en tristeza, en pecado, lejos de Dios, ¿cómo puedo cerrar mi corazón? Y decir, se lo buscó, o que lo ayude otro, o que trabaje. ¿No? ¿Cómo podemos cerrar nuestro corazón? ¿No? Buscamos tal vez como el intérprete de la ley, justificarnos. ¿Por qué no ayudar a mi hermano? ¿No? Santiago 2:15 dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no le da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y la paz del Señor, hermano, y vaya en paz. En el amor de Cristo nos amamos, somos uno, somos hermanos, nos abrazamos, cantamos la canción ahí como en el campamento, pero luego en la necesidad no me acuerdo que eres mi hermano. Entonces hay que mostrar un amor práctico. Eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Sentir es fácil, nos sentimos aquí llenos de amor, pero practicarlo a veces es más difícil, ¿no? Necesitamos el amor de Cristo. Por eso necesitamos amar como Cristo nos amó, porque Cristo nos amó de una manera práctica, dando su vida por nosotros. Y también no dañando a nuestros hermanos. Colosenses 3:9, no se mientan unos a otros, no hay que mentir, eso no es amar.
Versículo 13 también ahí dice, sopórtense unos a otros, soportándole, hermanos, eso es amor. Que a veces somos canzones, hermanos, sopórtennos. Perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, perdonándonos. De la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Así hay que amarnos, aún no pecando, y si hemos pecado, perdonándonos, porque nos perdona. Por último y tercera aplicación, el amor por los enemigos. O sea, a los enemigos también, hermano. También es mi prójimo el enemigo. El que me desea el mal también es mi prójimo. Porque tal vez usted se pregunte, bueno, mi hermano es mi prójimo, todo el mundo es mi prójimo, pero mi enemigo. No sé cómo ese hombre interprete la ley. Él también también el enemigo es nuestro prójimo. Los judíos samaritanos eran enemigos y no se llevaban bien. Sin embargo, él lo ayudó. Tu hermano el prójimo incluye el enemigo. Mateo 5:43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, como a ti mismo, ¿no? Y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos y oren por los que les persiguen y ultrajan. Entonces, ¿ven? Hay que amar. Jesús nos manda a amar también. No dice tal vez como a nosotros mismos o como Jesús amó a la iglesia, pero también hay que amarlos. También al prójimo. Y Cristo nos dio el mayor ejemplo. Otra vez, Él nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando éramos pecadores, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y murió por nosotros. Él nos amó, ¿no? Nosotros no debemos procurar el mal de nuestros enemigos, sino su bien. Y si no conocen a Cristo, su mayor bien, que conozcan a Cristo, nuestros enemigos. Por eso Jesús dijo, oren por los que los persiguen. No oren para que sean condenados, oren para que conozcan a Cristo. ¿Cuánta gente habrá orado por el apóstol Pablo? Para que dejara de ser Saulo el perseguidor y luego fue tornar a Pablo el apóstol. Practicando este mismo mandamiento. Debemos orar por nuestros enemigos. Y ese mismo apóstol Pablo, que fue enemigo de Cristo y de la iglesia, dice en Romanos 2:17, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, lleven en paz con todos los hombres, aun con los que quieren ser nuestros enemigos. Luego, en un contexto de juicio hacia los que nos persiguen, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, mátalo de hambre, ¿no? No, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. En un contexto obviamente de juicio, porque es que amontonará ascuas de fuego sobre su cabeza. O sea, un juicio mayor, si no se arrepiente. Y luego termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces así debemos tratar a nuestros enemigos. Debemos vencer al enemigo haciéndole el bien, no procurándole el mal. Ese es el nivel de amor al que debemos mostrarle a nuestro enemigo. Procurar su bien, no su mal, no pagándole con el mal que Él nos hace. Entonces ahí tenemos un contexto no más amplio ahora acerca de qué es amar al prójimo. Amar a todos, amar a nuestros hermanos en Cristo, amar a nuestros enemigos. Entonces, para concluir, mis hermanos, el amor de Dios es el amor de por todos los hombres. Es el amor que hemos de tener por nuestro prójimo. Y eso incluye, como vimos, muchas cosas. No pequemos contra nuestro prójimo, como los ladrones que pecaron contra su prójimo y lo robaron y lo dejaron casi muerto. No pequemos de negligencia, como el sacerdote y el levita, que fueron indiferentes ante la necesidad de su compatriota, de este hombre necesitado. Mostremos compasión y amor por los demás, como lo mostró el samaritano en la parábola. Aprendamos del Señor cómo amar a nuestro prójimo, cómo dar la vida por Él, cómo Él vino a dar su vida para salvarnos. Amemos a todos los hombres, porque Dios los ama y son portadores de la imagen de Dios. Amemos, mis hermanos, a los hermanos en Cristo, porque la Biblia dice, amados, amemos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nos tenemos que amarnos unos a los otros por esta razón, porque Dios es amor y nos ha amado de esta manera. Y por último, amar a nuestros enemigos, para que, como dice también en el Sermón del Monte, para que seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos, que también muestra su gracia para todos los hombres, sean buenos o sean malos, injustos o pecadores. Que el Señor nos ayude a amar de esta manera, mis hermanos. Damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque tú descubres nuestro corazón religioso
y nos muestras tu corazón compasivo, Señor. Enséñanos a amar con ese mismo amor, Señor. Enséñanos a amar no solo de palabra, no solo conocer tu palabra, sino practicar ese amor, Señor, con nuestros semejantes, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, aun con aquellos que nos aborrecen, Señor. Enséñanos a amar como tú nos has amado. Oh, Señor, nosotros reconocemos que nos cuesta, que es difícil, que nuestro corazón se endurece muchas veces contra las personas, se daña, Señor, y aún pensamos mal contra otros y dañamos a nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, porque dañamos y murmuramos y hablamos mal contra aquellos que portan tu imagen y semejanza, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a caminar como tu Hijo caminó aquí en esta tierra. Gracias por esta valiosa enseñanza que tú nos das, Señor. Permítenos llevarla a la práctica en estos días, Señor. Con aquellos que te necesitan, con los más necesitados de este mundo, Señor, con aquellos que no te conocen, aun con nuestros hermanos y familiares, Señor, porque a veces somos duros aun con nuestra propia familia, Padre. Enséñanos a amar, Señor. Enséñanos a amar como tú amas, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.